Bien, buenas noches. Un agradecimiento a todos los que están compartiendo con nosotros este webinar tan interesante, por cierto, y tan importante el tema que se va a tratar, que sin lugar a duda atraviesa, transversaliza toda la actividad que tenemos cada uno de nosotros, nuestra profesión. Antes que nada, presentarles a quienes van a llevar adelante este webinar, dos colegas conocidas hace mucho tiempo. Y simplemente voy a hacer un resumen muy sintético de cada una de ellas en su actividad profesional. Patricia Candy López es psicóloga, psicoterapeuta, especialista en psicología jurídica y forense, y este es uno de los puntos que seguramente se van a tomar y se van a tocar. Docente, experta en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, miembro de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense desde el año 2008, directora regional para Bolivia de la Asociación Latinoamericana. Guiomar Bejarano es psicóloga, diplomada en psicología, realizó sus estudios en Alemania, es psicóloga en el área forense, en materia penal, familiar, civil y laboral a nivel nacional, presidenta y fundadora de la Asociación Científica de Psicología Forense, actual representante para Bolivia de esa asociación latinoamericana, fundadora de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses, vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Ciencias Penales, y por supuesto no me puedo extender en todo lo que cada una de ellas ha obtenido en el transcurso de su vida profesional, porque sería extensísimo. Les quiero comunicar por último, antes de darle la palabra a Guiomar, dos o tres cosas. La mecánica de este webinar va a ser la presentación de 25 minutos de cada una de las expositoras. Posteriormente, yo voy a ir tomando nota dentro de lo posible de las preguntas y voy a tratar de sacar el denominador común, porque hay muchas preguntas que seguramente se repiten en este tipo de eventos, y se las voy a trasladar luego de finalizada la locución de ambas para la contestación de ellas. Y segundo y último punto, antes de darle paso, es que entiendo de una cardinal importancia el tema que van a abordar las colegas. Los factores éticos en el ejercicio profesional del psicólogo jurídico, una especialidad de la psicología que, aunque parezca mentira a esta altura del siglo, todavía sigue peleando y sigue estando enredada muchas veces en la psicología clínica y no se termina de discriminar, o no quieren discriminar, la clara o el claro perfil que tiene esta disciplina, esta especialidad. Sin más que decirles y agradecerles el honor de la latinoamericana en concederme la oportunidad de moderar a estas dos colegas, a estas dos amigas, le doy la palabra a Guiomar Bejarán. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, estoy escuchando eco, no sé si eso se puede evitar. Bueno, no estoy pudiendo compartir la pantalla completa, no me está dejando la computadora, así que vamos a tal vez tener que tener esta división, pero bueno, no perderemos más tiempo. Les agradezco enormemente para un tema, como decía Gustavo, tremendamente importante. Que en realidad desde mi perspectiva es la base sobre la cual nosotros tenemos que trabajar o partir para comenzar y hacer un trabajo en psicología jurídico forense, bueno, en realidad todo profesional y toda persona en su vida. Así que es un tema muy vasto, muy amplio, con muchos elementos, pero voy a tratar de hacer en estos 25 minutos un resumen de las cosas que a mí me parecen que son las más importantes para tratar este tema. Y con ello empezaremos con, estoy, es,
con una frase, digamos, motivadora, que es el objeto formal de la ética, entendido como el estudio de los seres humanos desde la bondad o malicia que implican, es decir, a partir de la moralidad. ¿Y por qué esto? Porque obviamente todo lo que nosotros hacemos son actos humanos, pero en esto no es solamente va más allá del bien y del mal, está dentro de lo que es bondad y malicia, porque es una decisión en la cual nosotros tenemos la libertad de actuar como tal, de escoger una actitud u otra actitud, y por eso es que implica esta decisión de bondad o malicia dentro de lo que pueden ser nuestros actos morales, ¿no? Ok, dentro de todo ello también hay que ver la implicación ética de toda esta estructuración, digo entre comillas técnica, porque uno detrás de técnica siempre encuentra algo más cuantitativo o más exacto en el sentido, porque realmente la diferenciación a veces o la decisión a veces no es una línea divisoria exacta, sino que muchas veces la situación se nos presenta como un dilema donde hay elementos a favor o en contra, ¿no? Y si nosotros vemos esa relación entre el psicólogo forense y el peritado, evaluado, etcétera, tenemos varios elementos que constituyen este factor. Por ejemplo, está el dogmatismo escolástico, que es un problema que puede tener el psicólogo forense, que es una actitud de dar por supuesto que la orientación psicológica que tiene o los estudios que tiene o los conocimientos que tiene son los únicos que son capaces de responder óptimamente un determinado punto de pericia o un problema o algo requerido por la justicia. O sea, eso es bastante riesgoso porque puede estar sesgando a este perito al momento de evaluar objetivamente a la persona. Por el otro lado, puede estar la actitud de imprudencia temeraria. O sea, la imprudencia todavía pasa, pero si es temeraria, unida a la temeraria, es porque está relacionada con que sabiendo este psicólogo, acepta tratar o abordar un caso utilizando procedimientos que no está capacitado para emplear. Es decir, como quien dice, por ejemplo en mi país se dice un dicho muy antipático, que es matando se aprende, y no se trata de eso, ¿no? O sea, bueno, al final es un caso más y el juez verá no, eso es una imprudencia temeraria. Nos tenemos que lanzar a hacer nuestras pericias única y exclusivamente pudiendo dominar los procedimientos que están ahí imbuidos en toda esta situación. Por otro lado, está también el imperativo de la veracidad, es decir, este imperativo, todo lo imperativo es también un tanto dogmático, o sea, en esto dogmático, pero en el buen sentido de la palabra, porque nosotros tenemos que tener la idea que estamos detrás de la justicia, que nuestro objetivo es la justicia, y esto trata por eso de honestidad en los alcances y funciones de la intervención que nosotros vayamos a realizar en cualquiera de las funciones o puntos de pericia que vayamos a tratar. Esto es un presupuesto, un punto de partida básico en una relación correcta entre nosotros como profesionales e inclusive la salud mental del propio peritado, ¿no? Bueno, hay que ver, en algunas cosas se pueden plantear algunas excepciones, pero normalmente nosotros nos basamos en buscar la verdad en la medida de las posibilidades. Desde luego está además decir el consentimiento informado, que es una de las bases para empezar una pericia, ¿no? Solicitar este permiso que se le solicita tanto puede ser al adulto como tal, o si se trata de un niño, y desde luego la confidencialidad, que es un secreto profesional, pero que también tiene un límite, porque nosotros como peritos no estamos forzados al secreto profesional, pero tiene un límite. Todo aquello que excede a los puntos de pericia están dentro de lo que es secreto profesional, ¿no? Entonces nosotros estamos obligados a responder o saltar este secreto profesional en cuanto a lo que se refiere a los puntos de pericia. Desde luego que ahí también a veces tenemos excepciones, cuando por decir, ejemplo, encontremos a una víctima que ya estemos evaluando por, no sé, XZ punto de pericia y encontramos que está en un estado presuicida, ¿no? Que no era nuestro punto de pericia. Entonces ahí tenemos que saltar el secreto profesional e inclusive tomando medidas en ese momento para salvarle la vida a esta persona, porque la vida es siempre un bien jurídico mayor a proteger.
Ok, avanzando en esto, tenemos que ver las consecuencias que éticamente pueden ser problemáticas en esa relación pericial, en todas esas funciones que podemos nosotros crear. Por ejemplo, está el riesgo de manipulación. En este riesgo de manipulación podemos ver que trata del límite justificable entre un continuo, porque realmente la cosa no es absoluta, es un continuo que va pasando, donde nosotros podemos exceder ciertos límites, ¿no? Respeto, orientación, persuasión, dirección, sugestión, estas cosas que están planteadas aquí a través de algunas técnicas y otras acciones donde nosotros podemos cometer un acto que no necesariamente sea absolutamente consciente, pero que podríamos estar, digamos, manipulando por un sesgo. El perito tiene que ser absolutamente imparcial y objetivo cuando trabaja, pero sin embargo a veces inconscientemente puede darse este riesgo de manipulación. ¿Y esto a través de qué factores? Por ejemplo, la imposición de valores personales. ¿No? Nosotros tenemos que ser capaces de saltar, como se dice tan bonito traducido del alemán, saltar sobre nuestra propia sombra a veces, porque no podemos imponer nuestros valores que puedan ser, no sé, X o Z valores, por ejemplo, religiosos, por decir algo, y tratar a un perito, a un peritado que viene de otra religión a la nuestra y con eso estarlo tratando mal, digamos, ¿no? O explotación económica, cobrarle más de lo que corresponde, o asuntos éticos relacionados con determinados grupos humanos, por ejemplo, hasta el punto que el psicólogo debe responder solamente al usuario. No, o sea, nosotros estamos al servicio de la justicia, no estamos al servicio de la fiscalía o de la persona o el abogado que nos ha contratado, estamos realmente tenemos como meta la objetividad y del servicio a la justicia. También podemos manipular a través de relaciones extrausuario, es decir, ir más allá de lo que es la relación con el propio peritado. Y bueno, algunos implicados que podemos, sí, evidentemente entrevistar familiares como algo necesario, pero eso no podemos extrapolar ya involucrándonos en otro tipo de relaciones que no sea estrictamente profesional, o aspectos éticos relacionados con investigaciones científicas. No sé, ¿cuál es el límite digamos, el código de ética de la APA, que es la base, nos dice que nosotros no deberíamos, pongo la palabra hurgar, entre comillas, para que sea muy claro decir que no podemos excedernos en las preguntas que realmente no sean importantes o relevantes y que vayan a ser inclusive hasta ofensivas por ahí a las personas que estamos evaluando en aras de la justicia inclusive, ¿no? O aspectos éticos relacionados con el informe, digamos, ¿no? Riesgo de dejar etiquetada a la persona, ¿no? Esta es la histriónica, este es el violador, o bueno, nosotros nunca damos una sentencia, pero podemos dejar etiquetado como el psicópata, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cierto tipo de cosas que tenemos que cuidarnos de no trabajar con ese tipo de forma. La mala praxis del psicólogo, por otro lado, ¿de qué manera se hace patente? Y esto es importante también plantear. Algunas ocasiones, obviamente, no solamente los forenses, sino cualquier otro psicólogo, puede tener algunas contravenciones, porque no siempre alcanzan a ser tipos penales, ¿no? Algunas contravenciones, pero esto depende de los países, que puedan ser o no cuestionadas a través del Colegio Profesional de Psicólogos, o puedan haber tribunales de justicia, y en Bolivia se trata directamente de la justicia ordinaria. En Bolivia tenemos nuestra constitución política del Estado, ha limitado muchísimo lo que es el accionar en cuanto sí tenemos comités de ética en nuestros colegios de psicólogos, pero el efecto y el accionar y digamos, el grado de magnitud de la falta que pueda ser tratada por el colegio de psicólogos o inclusive la sanción que pueda dar está bastante limitada por nuestra constitución política del Estado, que ha desconocido en realidad toda la fuerza que se tenía antes en los otros colegios profesionales. Sí podemos agruparnos, agremiarnos, pero no tenemos el poder de decisión que teníamos antes, ¿no? Y pensar que el acusado debe haber perjudicado a terceras personas por inadecuada utilización de su trabajo, en líneas generales, eso es lo que se nos puede a nosotros acusar, o sea, de haber perjudicado a terceras personas. En este caso, generalmente viene a ser a la persona que hemos nosotros evaluado. De alguna manera la hayamos podido perjudicar.
En este punto, ¿qué aspectos relevantes de mala praxis dentro de lo que es la labor de psicólogo jurídico forense podrían haber? Por ejemplo, la eficacia comprobada de algunas evaluaciones, o sea, porque hay que comprobar aquello, en el sentido de tratar el balance entre el éxito de cierta técnica en relación al tiempo y costo invertidos. A veces las técnicas que se aplican son técnicas inclusive muy fáciles de alterar, que tienen deseabilidad social, que son fáciles de manipular, etcétera. Y manejar este tipo de éticas, o digo, de técnicas, hasta qué punto, por eso hay que controlar muchas veces lo que es la confiabilidad y la validez, e inclusive el hecho que las técnicas estén o no validadas para el propio país. Gran problema para Bolivia y por lo que sé también para muchos países sudamericanos, latinoamericanos, que tenemos este problema, ¿no? Y el tiempo que también se tiene para aplicar estas pruebas y a veces optar por pruebas que no son tan buenas en su confiabilidad y validez y bueno, con tal de tener un resultado que nos esté secundando nuestra hipótesis. Luego el cuestionamiento sobre metas y objetivos que se proponen algunas técnicas, ¿no? No nos olvidemos que muchas de las técnicas que nosotros usamos no han sido generadas exclusivamente para la psicología jurídico forense, sino que son técnicas clínicas usadas inclusive por psiquiatras para medir algunos puntos, pero que tenemos que ver que la actitud de nuestra persona evaluada no es la misma que la de un paciente. El paciente normalmente quiere dejarse evaluar, quiere dejarse arreglar, entre comillas, o ayudar, y por eso tiende a ser normalmente mucho más honesto al responder las preguntas. En cambio, una persona que está sometida a una pericia muchas veces puede estar queriendo simular alguna situación que no tiene, ahí está la disimulación, la simulación y la sobresimulación. Entonces ahí a veces hay problemas en el cuestionamiento de las metas, pues no siempre es posible lo que busca el evaluado muchas veces, ¿no? O sea, el evaluado a veces puede querer salir más dañado, digamos, si estamos hablando de una víctima, para vengarse más de su agresor, o un imputado a querer salir un santito, qué sé yo. Entonces, por ahí a veces el resultado sale ajeno o diferente a lo que nos ha pedido, ¿no? Y nos van a poder querer acusar en que nos han perjudicado ese dictamen, a mí no me sirve. Varias veces he escuchado eso, claro, es que uno pone lo que sale y no siempre lo que le gusta al paciente. O sea, cuando uno va al médico y tiene cáncer, bueno, pues el médico no es por malo que le diagnostica cáncer, es porque se lo ha encontrado, ¿no? También pueden haber cuestionamientos que lo sano es neutro éticamente, ¿no? Hay que pensar, a veces siempre se tiende a pensar que una persona sana no puede ser violador o no puede ser asesino, ¿no? Entonces, esto es algo relativo, ¿no? En lo que es este continuo entre sano y enfermo, y qué relación o vínculo tiene con la comisión del hecho o cuestiones por el estilo. O el límite del paso de la praxis psicológica a la mala praxis. A veces es posible que en algunas intervenciones no sean eficientes y salgan mal. Y bueno, porque yo veo algunas veces, por ejemplo, que los que trabajan para el Estado están atiborrados de casos y tienen muy poco tiempo para aplicar técnicas, tiempo, invertir mucho en esa persona para tener un resultado muy bien fundamentado, ¿no? Entonces ahí surge un gran problema en que por ahí, por hacer rápido, pues cometen errores o no pueden fundamentar bien algo y queda un poco suelto, ¿no? O la existencia de un narcisismo éticamente irresponsable, o sea, psicólogos que realmente piensen que son dueños de la verdad, como decía en ese dogmatismo, que no amplían sus fuentes de información, no se actualizan o no toman apuntes de toda su evaluación, no guardan los protocolos, ¿no? Y cuando van a juicio, pues resulta que si hay un consultor técnico no pueden presentar porque no, que no lo tengo, que no sé, ese tipo de cosas que no, es que yo lo tengo todo en la memoria y de ahí lo saco, y no, uno está obligado humildemente a guardar todos los protocolos que se han trabajado, y cuando uno va a juicio, pues llevarlos por si hay un consultor técnico que tiene todo el derecho, según la ley, de poder ver ese tipo de cuestiones. ¿Qué posibles demandas nos pueden hacer a los psicólogos por mala praxis, por engaño o haber dado mala información al peritado, habiendo generado consecuencias? Algunas veces uno como que quiere garantizarle al peritado, con mi pericia usted va a salir inocente. No, eso no se puede hacer así. O usted haga así y esto va a resultar así. O por negligencia, ¿no? O sea, es una mala aplicación de técnicas, se han aplicado las técnicas adecuadas, pero no se han aplicado bien,
o ni siquiera eran adecuadas, ¿no? A veces yo veo pruebas psicológicas, que es yo, la víctima, una víctima normal, y le aplican una prueba de inteligencia, no, no tiene sentido, ¿no? O impericia, aplicar una evaluación adecuada, pero de forma ineficaz, o sea, equivocadamente aplicada, utilizar malas técnicas porque no las dominan, o la imprudencia temeraria, que es lo que he planteado, no derivar a otras instancias, a veces sabiendo la necesidad, ¿no? Encontramos una persona que está, la hemos diagnosticado al borde del suicidio y no la hemos derivado, ¿no? O manipulación y explotación, que es lo que hemos planteado. Pero estos son inclusive como tipos penales ya inclusive por los cuales nos pueden acusar o como no deberíamos jamás cometer. Y ya llegando, acercándonos, digamos, a un elemento que a mí me parece muy importante, es la ética personal. La ética personal es un elemento que para mí es, así como en la mañana nos ponemos, qué sé yo, nuestra ropa interior, camisa, saco, chompa, pantalón, etcétera, zapatos, nosotros nos deberíamos poner cuando todos los días una ética personal, nuestros valores, así uno detrás de otro, ¿no? Y esto es más que tener la definición de los elementos éticos que nos conciernen a nosotros como psicólogos y en este caso como psicólogos jurídico-forenses. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de saber definir términos o inclusive de saber y conocer técnicas únicamente, sino que es una decisión como persona, una decisión absolutamente consciente como persona para escoger, para realizar una opción buena o mala en todas nuestras acciones. Siempre estamos en riesgo que nos quieran ofrecer coimas, que nos quieran presionar para cambiar, para favorecer, para perjudicar de alguna forma a través de nuestros dictámenes, de nuestros informes. Nunca estamos libres de ese tipo de situaciones y tenemos la decisión de aceptar o no. Y sí, por eso es que hay que generar tan conscientemente esta ética personal, porque esta ética tiene que ser como que parte de nuestra piel, parte del aire que respiramos, porque tiene que estar acorde a nuestros valores, a nuestra formación y a nuestro diario vivir. O sea, no es una cuestión que la puedo tomar alternativamente y opcionalmente, es algo que debe estar inmerso en nosotros como tal, ¿no? Que deba desarrollarse permanentemente. Y para ello tenemos un código de ética profesional de psicólogo forense que tiene algunos lineamientos. Por ejemplo, la práctica de psicología forense lleva muchos años, pero en esto siempre hay elementos que hay que volverlos a revisar, que son perfectibles. No existe en realidad un documento con el nombre de Código de Ética del psicólogo forense. Existen capítulos dentro de los códigos de ética de los colegios de psicólogos, inclusive el propio Código de Ética de la APA solamente tiene un capítulo relacionado específicamente al psicólogo forense o por ahí nos menciona de forma alternativa en algunos otros elementos, pero, y esto es un reto que yo siempre quiero plantear de generar nosotros como Latinoamérica, como psicólogos jurídicos de Latinoamérica, un código de ética profesional del psicólogo forense, inclusive jurídico, para que precisamente tengamos un lineamiento claro y que lo podamos inclusive socializar a todos para que también protegernos, ¿no? Porque muchas veces los abogados con tal de ganar un caso van a querer desprestigiarnos a nosotros. ¿Cuál es el alcance que pueda tener un abogado para poder acusar a un psicólogo forense de una mala praxis? ¿Cuál es el rol del consultor técnico sin caer en mala praxis por poder, digamos, parcializarse con el otro lado? Y cuestiones así, ¿no? Porque al final, con tal, muchas veces pasa que puede ser un psicólogo forense que ha actuado correctamente, pero que lo quieren acusar de mala praxis simplemente para manchar, digamos, su dictamen y con eso favorecer a alguien torcidamente, digamos, y forzar a la justicia a través de desprestigiar y de manchar un trabajo, ¿no? Por eso es que un documento de este estilo nos podría a nosotros proteger, ¿no? La conducta del psicólogo sí está dirigida, o por lo menos en general, a partir del Código de Ética de la APA, que parece que son principios éticos muy completos en general, donde se tiene inclusive el permiso o digamos, no, la oportunidad, diría yo más que eso,
que en ausencia en los países de normativa se puede acudir siempre a este código de ética de la APA como una base, ¿no? Para poder abordar estos problemas éticos del psicólogo, ¿no? Ok. Además, la APA, en su documento, trabaja directrices, es la Asociación Americana de Psicología, que regulan precisamente el comportamiento de los psicólogos en general, ¿no? La mayoría de los conflictos que se pueden ver por la psicología jurídica y forense está centrada en lo que son nuestros peritajes, no tanto en el trabajo, digamos, victimológico o si hacemos investigación criminal o algo por el estilo, está más que todo centrado en lo que es la pericia por la exposición que nosotros tenemos precisamente ante el estamento judicial y ante el principio de contradicción y, bueno, las dos partes que se enfrentan en un juicio y por eso estamos, digamos, en un límite mucho más expuestos a estar relacionados y a ser tratados inclusive no solamente por el Código de Ética de la APA, sino por las leyes particulares de cada país, ¿no? El Código de Ética de la APA se ha convertido evidentemente en un documento legal que he estado en algunas consultas donde se ha planteado esto y el Código de Ética ha servido mucho para analizar este tipo de situaciones penales, inclusive civiles, y que, bueno, se valora con eso la conducta profesional del psicólogo, no solamente para cuestionarlo, sino también para ver cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus límites, etcétera, y en alguna situación también poder decir, no, este psicólogo no ha cometido un error. ¿Qué es lo que normalmente se podría hacer? Es que cuando hay una acusación de mala praxis al psicólogo, se pide a otro psicólogo que haga un análisis, como un análisis de la pericia que ha realizado este colega y que emita digamos, un análisis técnico de esta pericia para poder emitir un criterio si este colega habría fallado en cuanto a las técnicas aplicadas, en cuanto al sesgo, si habría sido objetivo, si habría calificado adecuadamente a las pruebas, si las habría interpretado adecuadamente. Entonces, es difícil que en un documento así lo pueda ser juzgado y tratado por un abogado. Tiene que ser tratado por un psicólogo que trabaje la misma área y a partir de ese análisis objetivo de un psicólogo par, de un homólogo, digamos, entonces recién ya la justicia podría tomar entonces alguna medida con esta persona. Los principios éticos, digamos, propuestos por la APA son que los psicólogos van a salvaguardar el bienestar y los derechos de todas las personas y desde luego que los forenses también, ¿no? Los psicólogos somos conscientes de nuestras responsabilidades científicas y profesionales, porque evidentemente, bueno, en este momento estamos más hablando del psicólogo jurídico forense, pero muchas veces también, y nosotros realizamos varias veces investigaciones científicas en base a toda nuestra experiencia y en base a todos nuestros casos, pero donde también tenemos que respetar a quienes estamos, entre comillas, utilizando su información, pero ¿para qué? Para el bien más adelante de las personas y de la justicia, ¿no? Entonces estamos alineados, digamos, en estos principios éticos de la APA. Por lo tanto, también estamos o deberíamos estar promoviendo honestidad, veracidad en la ciencia, velar por la imparcialidad y la justicia, nosotros más que nadie. Y esto es inclusive es para mostrarle siempre al abogado, yo le digo, doctor, o sea, aquí no me puede pedir que me parcialice, mire, acá está puesto, nosotros debemos ser imparciales. Respetar dignidad y derechos humanos, muchas veces me dicen, pero ¿cómo vas a evaluar a este violador de la niña y cómo encima lo vas a tratar educadamente o amablemente? Es un desgraciado. No, yo no soy quien para juzgar al violador, o sea, para empezar, el principio de inocencia, ¿no? El juez verá lo que hace. Yo lo voy a tratar con la misma ética que si trata a la víctima o al agresor. Yo no soy el juez. Y porque dice acá, ¿no? Hay que tratar con respeto a la dignidad y los derechos humanos. Luego, respetar diferencias culturales. Y en Bolivia eso es algo tremendamente importante. Edad, género, raza. Pero el género... Te interrumpo un segundito, Guión. ¿Cuánto me queda? 2 minutos, ¿está? Listo, estoy justo a tiempo.
género. Hoy por hoy nos está trayendo unos problemas tremendos esto del género, porque hay bastante sesgo para uno y para otro. En mi país hay grandes problemas también por el tema racial. La religión, bueno, siempre ha sido una situación compleja, la orientación sexual, etcétera. O sea, el psicólogo tiene que estar libre de todos esos prejuicios o cualquier diferencia. Por más que haya una ley, a veces la ley está en el papel, pero tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y las normas sobre competencia, los psicólogos forenses, digamos, proporcionar todos nuestros servicios en el área de la psicología, con los conocimientos que evidentemente hayamos generado de forma consciente, de forma profunda, no superficial. Somos responsables de adquirir un nivel fundamental y razonable de conocimientos, es decir, realmente tenemos que, además de saber todo lo que es psicología, tenemos que comprender y conocer todo lo que son las normas profesionales y también todos los procesos legales. Tenemos la obligación de comprender derechos civiles de todos, o sea, el psicólogo jurídico forense tiene que conocer muy bien las leyes, muy bien las leyes. Ok, y entonces para terminar y reflexionar, hay que pensar que, como les decía, cada uno decidimos nuestra ética personal. Somos el arquitecto de nuestro propio destino. Nuestras acciones van a determinar nuestro destino, es decir, si decidimos hacer un informe superficial poco responsable, ahí estamos jugándonos así, por eso no hay que hacerlo. Si uno proyecta su vida, lo más probable es que evidentemente se logren nuestros objetivos, ¿no? Y si nuestra vida está proyectada hacia la justicia, hacia la ética, hacia lo correcto, pues entonces no nos va a ir mal, ¿no? Y la frase de despedida, que es de nuestro amigo Albert Camus: un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo. Muchísimas gracias. Bueno, Guiomar, excelente la exposición. Hay varias preguntas, pero como ya mencioné anteriormente, una vez que termine Patricia, a la cual le voy a dar paso ahora, yo voy a leer y las ponentes van a responder las preguntas. O bien presentarme sintéticamente, soy Gustavo Álvarez, psicólogo, director para Uruguay de la Asociación Latinoamericana, y ya con esto le doy paso a Patricia, y la vamos a escuchar con gran atención y gran interés. Posteriormente, reitero, voy a leer las preguntas que se están generando ahora ya en este momento y las ponentes van a dar cuenta de ellas. Patricia. Buenas noches. Por favor, buenas noches. Por favor, desearía que verifiquen si se está compartiendo pantalla. Te estamos escuchando, no te estamos viendo, Patricia. Ya. Un momento. Ahora sí. Ahora te estamos viendo. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Perfecto. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bueno, ¿qué vamos a presentar la noche de hoy? Si bien la estimada Yomar ha estado dando una mirada con respecto a la ética, voy a presentar mi pantalla. Por favor, ustedes me dirán. No logro visualizar la pantalla. Ahí está. Un momentito, por favor. Cambié de equipo como no me veías, así que tuve que cambiar de equipo. Ya. Ahora sí. Se observa, ¿cierto? No, hasta el momento no, Patricia. ¿Sí? ¿Están observando? Perdón, retorno. Ahora sí. Ahí ya va entrando. Gustavo.
Ahora sí se ve, Patricia. Perfecto, gracias, muy amable. Bueno, con respecto a la ética del psicólogo jurídico forense, anteriormente mencionaba Yomar que efectivamente no tenemos un solo código ético del psicólogo jurídico forense en Bolivia, pero Bolivia está compuesto por 9 departamentos, para los que no conocen, y dentro de Bolivia hay un eje troncal, que es el Departamento de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? Y sobre esto se va a proceder a presentar, porque cada código de ética de cada departamento con respecto al psicólogo jurídico forense hace mención ciertos aspectos, no todos, así que los he fusionado para que ustedes puedan observarlo. Efectivamente, la ética no se queda con la conducta ni el comportamiento. La ética se fundamenta con la esencia, con el ser de la persona. Es así que deberá siempre generarse un equilibrio entre lo que es el ser, entre lo que es el hacer y lo que es el pensar. Una manera equilibrada y sustentada bajo estos 5 principios que mencionaba en base a la APA: la beneficencia, la fidelidad y responsabilidad, la integridad, la justicia y el respeto a los derechos y la dignidad de las personas. Vamos a contemplar, haciendo pues la unión de los códigos de ética de estos 3 departamentos troncales en Bolivia, los siguientes aspectos: el psicólogo jurídico forense en la justicia boliviana, el consentimiento informado, la función del psicólogo jurídico forense, el rigor científico, población del niño, niña, adolescente, población vulnerable, relación con otros colegas, el apoyo al profesional y los valores destacados para dar lugar luego a las conclusiones. El psicólogo jurídico forense en la justicia boliviana, retomando, ustedes contemplan en pantalla los artículos y entre paréntesis está representando el departamento del eje troncal de Bolivia. LP es La Paz, SCZ es Santa Cruz y CBBA es Cochabamba, ¿no? Fundamentalmente en el artículo 57 del Código de Ética de La Paz, centrado en el jurídico forense, señala que todo psicólogo deberá estar afiliado. En el de Santa Cruz, en el artículo 87, dice: más allá de estar afiliado, deberá conocer detalladamente la legislación vigente. Y en el de Cochabamba apunta que deberá responder con neutralidad, imparcialidad, con la única finalidad de clarificar los casos apuntados por el Código de la Paz. Como ustedes ven, hago una correlación, porque estos artículos, si bien todo lo que voy a mostrar en este momento es lo que está apuntado en los códigos de ética, y los he organizado de tal manera que tenga, digamos, el hilo conductor con respecto al psicólogo jurídico forense y justicia. Cada uno de ellos está de manera así muy parcial y está desconectada. Entonces, lo que he hecho es hacer una conexión para que tenga este hilo conductor. Ese es el objetivo que quiero presentarles y luego verán el porqué. En el artículo 88, con respecto a la fidelidad y responsabilidad, el respeto a los derechos y la dignidad de las personas, en el artículo 88 del Departamento de La Paz, va a indicar que se debe informar al sujeto a quien se va a evaluar con respecto a nuestro rol, ¿no? Y quién nos ordena, cuáles son las características del mismo, la obligación que se tiene, y debemos resguardar su autonomía, más allá de indicarle todo el encuadre respectivo y las características que se va a llevar a cabo. Es necesario, además, si fuese posible, sugerir la valoración de otras áreas afines a la investigación, ¿no? Y recién dar el consentimiento informado, que ustedes saben que es un documento donde ellos van a proceder a aceptar la valoración o no. Voy a indicar que el 10% de 401 personas donde se ha realizado un cuestionario exploratorio sobre la ética, en este cuestionario exploratorio los participantes eran estudiantes de último año de la carrera de psicología y profesionales de psicología jurídica forense y psicólogos y algunas ramas afines a la nuestra. Indicaba que el 10%, ¿no?,
va a apuntar que se deberá realizar las valoraciones, los dictámenes, las pericias con un trabajo interdisciplinario, ¿no? Veamos la siguiente. En la función del psicólogo forense, si se da la imposibilidad de realizar una pericia, en el artículo 58, el artículo 45, el artículo 58 de La Paz, artículo 45 de Cochabamba, va a indicar que cuando no se pueda realizar la pericia hay que comunicar a la autoridad competente. Pero en caso de que las personas no se encuentren en condiciones legales o en condiciones psíquicas, de igual manera se tiene que informar a la autoridad que no se va a realizar la respectiva valoración o la pericia. Esto está indicado en el artículo 89 de Santa Cruz. Como ven, cada aporte del Código de Ética de cada departamento complementa si hubiera una unificación sobre ellas, por lo menos a nivel nacional, ¿no? ¿Cuándo no ejercer como psicólogo forense? En caso que sea la persona a quien se va a valorar un paciente, un pariente, un amigo o un enemigo. Así lo indica el artículo 55 del Código de Ética de La Paz. También cuando uno es nombrado perito por beneficio de otra amistad o porque la autoridad competente es nuestro amigo o cercano, que a veces lamentablemente esto igual sucede, porque la designación de peritos a veces se designan algunos y no de manera imparcial o al sorteo. Los colegios de psicólogos sí hacen una cuestión de sorteo, pero llega un momento donde van a designar a determinado perito porque es conocido de la autoridad. El artículo 56 de La Paz indica aquello. En el de Cochabamba, en el artículo 48, dice que hay que informar a la autoridad pertinente en caso que la persona sea evaluada se niega a colaborar. En cuanto a fidelidad y responsabilidad, de estas 401 personas a quien se ha realizado el cuestionario exploratorio sobre el rol del psicólogo jurídico forense y la ética, el 25% de los participantes refieren que habrá que fortalecer la responsabilidad del psicólogo jurídico forense a nivel profesional y a nivel personal. En cuestión a rigor científico, nuestros artículos 91 y 92 de Santa Cruz van a indicar quién deberá el psicólogo jurídico forense conocer la confiabilidad y la validez científica de todas las pruebas administradas. Además, que será el único que deberá firmar un dictamen o un informe psicológico jurídico forense, ¿no? Los protocolos y notas serán resguardados por el propio profesional una vez proceda a la valoración respectiva. Con respecto a este aspecto de rigor científico, el 13% de los universitarios señalan que deberá haber una formación continua en cuanto a lo que es la capacitación de la psicología jurídica forense en todas sus áreas, ¿no? Académicamente. El 41% de los profesionales indican lo mismo, deberá haber una formación continua, no solamente en pregrado, sino en posgrado. Pero el 40% de todos ellos señalan que deberá realizarse una supervisión constante. Y es ahí lo que va a respaldar al 10% de trabajar en equipo multidisciplinario, que deberá haberse un seguimiento, no con el hecho de valorar si está mal o bien, de las críticas negativas, sino ver si está adecuadamente, si está respondiendo al rigor científico, si es pertinente, si las pruebas administradas corresponden, el tipo de entrevista también corresponde. Entonces, es positivo que el psicólogo proceda a trabajar siempre en equipo para una retroalimentación de la misma. Entonces, cuando uno va a valorar, uno tiene que trabajar en equipo. En este caso, la alcaldía, las municipalidades, gobernación y fiscalía tienen un equipo. Y eso es lo que va a sugerir la mayoría de
de la población que ha respondido este cuestionario, y en verdad es lo que se espera, que siempre haya una coordinación y no estar de forma aislada, porque hay una riqueza en cuanto a los datos y hay una respuesta más efectiva en cuanto a la situación del proceso. En el artículo 95 de Santa Cruz dice, con respecto a la divulgación y publicidad, deberán plantearse, pero siempre con rigor científico, ¿no? Entonces, muchas veces nos entrevistan, ¿qué opinas sobre este caso? ¿Cuál es su percepción? Entonces, ahí nos va a indicar prudencia, responsabilidad, cientificidad. O sea, no podemos de una manera libre dar una opinión sin tener conocimiento del caso o una vez que ya se haya presentado. Entonces, hay que tener bastante cuidado en cuanto a, en este sentido, de lo que refiere al sustento científico. En el artículo 93 de Santa Cruz indica que la población vulnerable, que en este caso son niños, niñas, adolescentes, pero sabemos nosotros que la población vulnerable también son los ancianos, las mujeres, las personas discapacitadas, pero solamente menciona aquí a los niños y adolescentes que deberán privilegiar en todo momento su interés superior, ¿no? Procurando evitar su revictimización a través de la actuación profesional. O en todo caso, se debe facilitar en la medida de las posibilidades las intervenciones a los niños, niñas y adolescentes en Cámara Gesell como anticipo de prueba. La mañana de hoy, luego de 2 años de entrevistas previas, entrevistas profundas a una víctima de violación sexual, recién le llamaron a Cámara Gesell como anticipo de prueba. O sea, vemos que todavía requerimos avanzar en aquello y para resguardar la integridad del niño, niña, adolescente. Con respecto a la relación con los otros colegas, en el Código de Ética de Santa Cruz, en el área jurídico forense, señala que deberá primar el respeto mutuo a otro profesional o profesionales de otras disciplinas, ¿no? Con respecto a la relación con los colegas y otros profesionales que actúen en el ámbito del proceso judicial, se deberán mantener vínculos con colegas y otros profesionales de diferentes disciplinas, siempre dentro del respeto mutuo. Las impugnaciones deberán versar sobre cuestiones de estricta índole científica. El profesional psicólogo jurídico forense debe abstenerse de emitir juicios a priori con los miembros del equipo, evitando revelar información confidencial, ¿no? Vemos nosotros que en este artículo pues trata de ser lo más detalladamente posible en cuanto al respeto al otro y en cuanto a la confidencialidad y el manejo de los datos. Solo he observado que nuestro Código de Cochabamba y de La Paz indican en Cochabamba que el Colegio de Psicólogos tiene el deber de defender a todo psicólogo colegiado, ¿no? En general. Y en el artículo 59 de La Paz dice, si el profesional en psicología es demandado por un diagnóstico emitido, el Colegio Departamental de Psicólogos debe realizar los peritajes correspondientes, avalando o rechazando de la misma forma la asociación correspondiente intervendrá como parte del coperitaje, ¿no? Este apoyo yo remarco porque muchas veces como que dejamos suelto y somos un área tan hermosa que es la psicología, el servicio al otro, el comprender al otro, el buscar siempre la armonía. Entonces, siempre que hay que ser propositivos y no tan acusatorios ni punitivos. Y qué mejor que el apoyo. Nosotros que predicamos ser redes de apoyo, ser preventivos, ser restaurativos, qué mejor que apoyar siempre al colega, y si vemos que lo requiere y buscan una colaboración o entre todos buscamos la colaboración o guía, yo creo que hay que proceder porque es la mejor forma, como decía Yomar, de desarrollar esa ética personal, ¿no? Me llamó la atención estos datos cuando uno les solicita qué valores destacan del psicólogo jurídico forense o qué valores creen que debería destacarse. Fíjense, el 40% de las personas que nos han colaborado en este cuestionario exploratorio rescatan que deberá primarse la honestidad y la
empatía antes de la responsabilidad y el compromiso. Claro, es el primer contacto, es ese trato humanitario, ese trato en cuanto a respetar a sus derechos, ese trato en cuanto a también a ser honesto y transparente, ¿no? De decir lo que cómo se va a proceder, de qué manera, qué instrumentos se van a realizar y cuál es el objetivo de la misma, ¿no? Y hay algunos que a pesar de que le lancemos claramente dicen, pero quiero que me dé el resultado, cómo estoy, entonces se le vuelve a repetir el encuadre. Entonces logran comprenderlo. Entonces no hay nada mejor que esta honestidad y la transparencia para evitar dificultades, para evitar malos entendidos. Y el 10% señala que es importante que el psicólogo jurídico forense exprese con su actuar diario y su desarrollo profesional la ética. Y el 2% va a señalar que el psicólogo jurídico forense deberá fortalecer las habilidades asertivas en la comunicación, que en los juicios orales o en la redacción de nuestros dictámenes esté redactado de una manera clara, precisa y asertiva. A modo de conclusión, por lo tanto, hay que difundir y tener acceso al código de ética de manera impresa o digital. ¿Por qué señalo esto? Porque en Bolivia tenemos el código de ética en físico y no hay en digital. No digo en todos, algunos sí lo van publicado en PDF, pero en ciertos sectores de mi país no encuentras en digital. Lo solicitas al colegio de psicólogos y no lo tienen, digamos, ¿no? Tienes que ir a adquirirlo en físico, tenés que pagar para adquirirlo, ser afiliado para adquirirlo. Claro que para el estudiante es gratis, sin embargo, tiene que estar accesible para todos. Recientemente estoy realizando algunas preguntas si conocen o no la existencia del código de ética en su ciudad, en su región, justamente a este eje central. El 15.49% indica que no sabe, que desconoce, y algunos señalan que no. ¿Hay código de ética en su región? No. Y eso es alarmante porque estamos hablando de profesionales, pero también hablamos de universitarios de último año, que si bien estoy iniciando recién esta exploración, la mayor cantidad de desconocimiento es por parte de los profesionales psicólogos, ¿no? Otro aspecto que es importante indicar es la inclusión en la malla curricular de pregrado y de posgrado, la ética. O sea, no figura en muchas de las carreras de psicología lo que es el módulo de ética. Incluso en posgrado debería reforzarse constantemente la ética, ¿no? Sabemos hoy en día que es más allá que refleja la integridad del ser humano, también es visualizada como una ciencia. Propiciar encuentros formativos e informativos de manera sistemática. Este es otro aspecto que indican. Recuerdan ustedes anteriormente, había mencionado que solicitan las supervisiones, la formación continua, ¿no? Con respecto a la ética. No solamente en el plano académico, sino en el actuar adecuado del profesional, ¿no? Y finalmente, unificar un solo código de ética, por lo menos iniciemos a nivel nacional. Ahí decía Yomar, a nivel latinoamericano sería fabuloso, porque la APA sabemos que corresponde a Norteamérica. Es un referente, cierto, pero qué mejor que unificarlo, que difundirlo, que capacitarlo, divulgarlo, informarnos. No lo había colocado ahí, pero hay algunas respuestas donde indican que la ética deberá, si son mínimas, como 2 o 3 personas que señalaban, que deberá ser de acuerdo a cada región. Y no puede ser así, la ética es uno solo, no va a responder a las regiones, ¿no?
va a responder a las leyes, pero la ética es una sola. Bueno, eso es todo. Gracias, muy amable. Bueno, Patricia, te felicito por la exposición en primera instancia y por el timing que tenés. Exactamente a los 25 terminaste. Gracias. Por nada, al contrario. Bien, yo voy a dar paso a la lectura de algunas preguntas, seleccioné algunas, obviamente, han venido muchísimas, no sin antes mencionar que realmente el tema que trataron las colegas queda de manifiesto que es tremendamente importante y que transversaliza toda la actividad humana, pero en este caso focalizada en la actividad psicológico-jurídico-forense. Y que buena parte de estas cosas son viabilizadas por la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, que es un gran escenario donde se viene trabajando en forma ya de larga data en todo este tipo de situaciones y conceptos para poder pulirlos y para poder homogeneizar muchos de ellos para tranquilidad de todos quienes trabajamos en esta área de la psicología. Dicho esto, voy a leer algunas digo, discúlpenme todos los que mandaron preguntas, pero fueron muchísimas. Alma Franco pregunta acerca de las técnicas proyectivas, qué confiabilidad y validez se les otorga y su utilización en psicología forense. Y ya hago la segunda, o les transmito la segunda pregunta también de Alma. ¿Qué recomendaría a los psicólogos que hacen contrainformes? Les dejo la palabra, quien quiera contestar de cualquiera de las dos, o una y una. No sé, yo me gustaría responder la segunda. Adelante. Bueno, sobre responder en un contrainforme, habría que hacer primero una muy digamos, amplia definición entre lo que es un contrainforme y lo que es una metapericia. Es un tema que justo estamos investigando con un grupo de la latinoamericana, donde así en líneas absolutamente generales hemos acordado o estamos planteando que un metainforme es un análisis técnico profundo de ese informe. Y una contrapericia, que no estamos muy contentos con la palabra contra, es una nueva realización más o menos de la pericia. En todo caso, en cualquiera de las dos actuaciones, o como vayamos, digamos, puliendo más esas definiciones que yo estoy planteando ahora de manera muy tosca, la actitud del psicólogo jurídico forense en cuanto a la ética es hacer un análisis objetivo, académico, científico, técnico del contenido de ese informe o de ese dictamen, de ese documento como tal, sin cuestionar al perito, ¿no? Sino que se tiene que analizar únicamente el documento y mantener, como planteaba Patti, excelente el análisis que ha hecho ella, aunque sea desde la sola troncal de Bolivia. Yo pienso que la temática que ella está viendo es una temática que en nuestros países es nos llega a todos, y en eso uno de los departamentos dice que el psicólogo en realidad siempre debe proteger al psicólogo, dentro de lo ético también, ¿no? No vamos a proteger guasadas, ¿no? Cosas torcidas. Pero dentro de esa situación nosotros tenemos que cuestionar, si es que es cuestionable, el informe. Inclusive la actitud no solamente tiene que ser a cuestionar, sino también a sacar un análisis donde tenga una especie de FODA, las fortalezas, las debilidades, ¿no? Que pueda tener ese dictamen desde una perspectiva absolutamente objetiva, neutral, y no porque está siendo pagado o, digamos, promocionado por la parte de la defensa o la parte de la acusación. Nosotros hacemos un trabajo muy objetivo. O sea, tenemos en ese sentido dos elementos, ¿no? El análisis técnico que puede ir desde el formato. Ahí Francisco Mafioletti tiene un muy buen formato, un muy bien criterios interesantes para hacer un trabajo de este estilo, pero donde no hay que perder la ética, ¿no? De cuestionar al perito, no, es cuestionar su trabajo. Porque el perito, si es cuestionado al momento, antes de ser requerido, ¿no? Cuando se lo presenta para el requerimiento, ahí es que analizan si tiene la idoneidad o no suficiente.
y si han dejado pasar ese paso, entonces ya es una crítica extemporánea. Bien, bien. Creo que queda claro que contrainformes o metapericia, como bien señalás, Guiomar, va dirigida al análisis del informe, no del perito actuante, y aventuraría también, perdón, ni siquiera al fondo del caso sobre el cual se está haciendo el informe. Patricia, te recuerdo la otra Por pregunta favor. de Alma Franco en relación a las técnicas proyectivas. ¿Qué validez, confiabilidad y pertinencia de utilización hay en el área de la psicología forense? Bueno, en lo personal, yo las uso, pero las uso combinadas con cuestionarios y pruebas netamente forenses. Porque no olvidemos que la psicología forense también se basa y se fundamenta en la clínica. Y los instrumentos clínicos entre ellos desarrollados, respaldados, y muchas de estas proyectivas también han sido cuantificadas. Tomemos en cuenta el Rorschach, tomemos en cuenta el HTP, que en algún momento nos presentaba Pilar a través de la editorial Moderna. Entonces, todo avance científico en bien de la humanidad, yo creo que deberá ser rescatable porque responden a la ciencia, responden a lo científico. Los cuestionarios netamente, cuestionarios forenses en sí, también son obviamente científicos, y yo creo que debería haber una complementariedad y al menos en lo personal yo hago aquello, ¿no? En mi sector, y es lo que estaba queriendo decir a un inicio, en la ciudad donde estoy, en el departamento de Santa Cruz, se ha ido abordando más a los cuestionarios netamente forenses y dejando de lado aquellos. Pero tomemos en cuenta que las entrevistas, incluso narrativas, las entrevistas cognitivas, también responden a una base clínica, ¿no? Entonces, en todo caso diríamos, esta entrevista no corresponde. Entonces, la entrevista propuesta por Fariña, la narrativa, va a hablar no solamente de lo cognitivo, también va a hablar de lo clínico, y queramos o no, el sujeto siempre proyecta, siempre va a dar lugar a expresar en sus palabras y en su actuar parte de aquello que va a ir complementando también y enriqueciendo al resto del material psicológico forense en cuanto a los cuestionarios. Bien, creo que quedó más que claro. Alma acá está comentando que quedó muy claro cualquiera de las dos respuestas. Gracias. La tercera pregunta: ¿cómo se puede regular un código ético para toda Latinoamérica, teniendo en cuenta las diferentes organizaciones o códigos jurídicos en cada uno de los países, la heterogeneidad que estos tienen? Y la pregunta la hace Ángela Tapias, la doctora Ángela Tapias. Tal vez pueda animarme a hacer una aproximación, porque es una pregunta directa a la yugular, muy complicada, porque primero hay que partir de la pirámide de Kelsen, digo yo, ¿no? O sea, cada país tiene una diferente, digamos, ley, no diferente ley, pero sí se puede hablar en la ética se habla de la universalidad de algunas normas éticas, y entonces a partir de ese principio de universalidad podemos tratar de encontrar algunos criterios compatibles a todos los países. Desde luego que la ley está por encima de todo, y encima está, desde luego, la constitución política de cada país. Y entre esas diversidades, yo creo que podemos encontrar esa universalidad que plantea la propia ética, y los lineamientos que podamos plantearlos como pasibles a todos nosotros, ¿no? O sea, yo digo un poco en un tono de unificarnos, de unirnos, de unificar inclusive técnicas, criterios, abordajes, conceptos, ¿no? Como los que estamos tratando de revisar a través de lo que es una metapericia, una contrapericia, etcétera. Todos esos factores deberíamos tratar de unificarlos, y a partir de eso, que no mejor que con una ley de respaldo, porque como bien decía Patti, muy interesante es el Código de Ética de la APA, pero es de Estados Unidos, ¿no? Y el contexto nuestro es latinoamericano.
y ahí tendríamos que tratar de buscar más elementos ético-jurídicos, psicológicos, afines y comunes a todos nosotros. La cosa es unirnos y tener una actitud de buscar ese tipo de factores y pues socializarlos y discutirlos y pues plantearlos, ¿no? Bien, sí, yo creo que es un tema que eventualmente podría ser tomado por la latinoamericana, como decía anteriormente, y también tener en cuenta, robo unos minutos, tener en cuenta que APA es de Estados Unidos, pero que también Estados Unidos tiene una divergencia jurídica en cada estado bastante interesante. O sea, ellos lograron generar esto hegemónico en un establecimiento, un ordenamiento jurídico que no es tan hegemónico, ¿no? Gracias, Guiomar. Andrea Fretes, perdón. La pregunta que hace Patricia es el manejo de la ética en estos momentos de pandemia, en estos momentos de atención telemática. Bueno, es algo nuevo para todos en la aplicación, pero no nuevo en lo que es la documentación, porque ya lo tenemos hace años atrás. Sí, hay que, incluso la latinoamericana ha sugerido como un protocolo de intervención en cuanto al uso de la teletemática, ¿no? Y sí, se procede, pero hay ciertas variables en cuanto al manejo tecnológico, en cuanto a la instrumentación. Al menos en mi ciudad ha sido muy difícil que Fiscalía, bueno, acepte este hecho de las valoraciones a través de la telepsicología. Lo único que se ha procedido en mi ciudad son los juicios, pero no así las valoraciones forenses. Se podría hacer. Yo creo que hay que estar también aliados con la tecnología, tomando todos los recaudos y el protocolo que muy bien lo ha sugerido la latinoamericana. Es bastante extenso para detallarlo ahora, pero entre ellos que se me viene es tomar en cuenta el lugar, la habitación, que alguien auxilie, digamos, para verificar el ambiente y que no haya una persona detrás de la pantalla, la distancia de la pantalla con la persona quien va a ser evaluada para poder observar de alguna manera de la cintura para arriba. Entonces son indicadores que hay que considerarlos, porque si le vas a aplicar una prueba no se trata de lanzar también las preguntas y que el sujeto vaya respondiendo, sino cómo garantizas tú que no reciba una ayuda o una influencia de otra persona. Entonces, todo esto está plasmado en este protocolo que se ha lanzado a nivel latinoamericana de cómo intervenir. Es complejo, no lo niego, es complejo. Incluso la mañana de hoy, como les decía, dentro de la Cámara GESEL, había muchos casos acumulados donde por falta de equipos, que por no llegar a una valoración por la telepsicología, lo único que se ha realizado es la retardación de justicia y acumularse, y esto va en contra de quién. No es de los jueces ni de nosotros, es de las víctimas, de los que están afectados, personas que con detención preventiva o casos tan delicados, después de 2 o 3 años recién están yendo a cámara GESEL. Bueno, son muchos factores, ¿no? Entonces, si no hay cámara GESEL, también hay un equipo, ¿no? Una portátil, una laptop, pero se puede realizar. Yo creo que no debemos cerrarnos a aquello, más bien tenemos que caminar siempre de la mano de la tecnología, tomando en cuenta cada uno de los protocolos. Bien, Patricia, te agradece Andrea, que quedó muy claro. La próxima, nos van quedando 4. La próxima, ¿cómo actuar éticamente en un debate pericial cuando existe mala praxis sin afectar al otro colega? Realizada por Miguel Torres. No se peleen por contestarla, ¿eh? Yo creo que esa es la actitud de la persona, ¿no? Porque yo misma he cuestionado muchas veces, he estado de consultora técnica y me han tocado terribles dictámenes o informes que cuestionar, pero nunca he salido, o sea, es elegir las palabras adecuadas para que quede claro que lo que se está cuestionando es la técnica, es la forma de preguntar,
Por eso es que hablaba yo de respeto, de dignidad, que son los valores y los principios en realidad de todo código de ética, ¿no? Es una actitud, es cómo utiliza uno las preguntas, que es lo mismo preguntar qué técnicas existen para tal punto de pericia, ¿no? Es una pregunta y decir, ¿por qué usted ha utilizado? O sea, no se da cuenta que estas técnicas, o sea, uno puede estar preguntando lo mismo, la cosa es, el tono nos va a direccionar a si lo estamos cuestionando al perito o si lo estamos analizando las técnicas. Y ahí está la ética. Entonces, yo creo que queda claro de todas las personas ese tipo de trabajos, juicios, y he tenido varios, nunca he salido, más bien a la salida me han agradecido los cuestiones, pese a que su informe, digamos, ha terminado de votado. Me han agradecido a la salida. Es la actitud con la que uno cuestiona el informe y no a la persona. Gracias, Guiomar. Sí, creo que esto último que dijiste es lo que esclarece más, ¿no? Tener en cuenta un poco lo que ya mencionaste en cuanto a la metapericia, tener en cuenta que lo que estamos criticando técnicamente es el informe y no a la persona, ¿no? Yo creo que ahí queda bastante claro. Miguel, nos lo hace saber, a ver si quedó claro. Y Patricia, te paso la siguiente pregunta. Los test psicométricos que no están validados en el país donde se utilizan, ¿eventualmente le pueden quitar valor jurídico a los mismos? Alejandro Servat. Esto suele pasar con frecuencia, ¿no? Una de las preguntas es, ¿y esta prueba está validada en nuestra realidad boliviana, por ejemplo? Y obviamente que no lo está, o sea, no está baremada con datos bolivianos. Entonces, ¿qué es? En ese sentido, pues nos apoyamos con pruebas psicométricas muy próximas a nuestra realidad y a nuestra cultura. Un ejemplo, los de la ciudad de La Paz, puede ser que utilicen más la psicometría del Perú. De alguna manera hay similitud en cultura, dependiendo de la zona. Pero nosotros que estamos en Santa Cruz, podemos usar, que está en el otro extremo, la psicometría baremada en Argentina, ¿no? O tal vez La Paz en Chile. Entonces, no tenemos, lamentablemente, un baremo boliviano, ¿no? Recién se está intentando hacer con las psicométricas de inteligencia, y el año 2018 el Estado había solicitado quién querían colaborar para hacer la baremación boliviana de Wechsler, el test de inteligencia. Y se anotaron varias universidades para sumarse, pero al final no sé en qué quedó, hasta ahora no tengo noticia alguna. Sin embargo, también hay que fundamentar que, y eso es lo que se busca, la unidad a nivel de Latinoamérica, porque compartimos bastantes creencias, culturas, y bueno, hay algo en común que nos sostiene como Latinoamérica, y es ahí donde nos vamos apoyando en estos baremos latinoamericanos. Muchas gracias, Patricia. Espero haya quedado claro, Alejandro. ¿Nos lo haces saber por aquí? Sí, ya quedó muy claro, Patricia. La siguiente pregunta. ¿En Bolivia puede hablarse públicamente de los casos sobre los que se está trabajando o solo desde el punto de vista teórico en general? Graciela Gardiner. Bueno, te contestaré con respecto a eso, porque de alguna manera también tal vez no me hice entender. Se enuncia en base a los conocimientos científicos, no en base a los casos. Los casos son de reserva hasta que haya concluido todo el proceso. Lamentablemente, por una cuestión de sensacionalismo, a veces van compartiendo como fragmentos de entrevistas, como parte de un noticiero, lamentablemente. Pero como psicólogo jurídico forense tenemos que abstenernos sobre el caso, pero no sobre el conocimiento. Sin embargo, y si puedo acotar, Paticita, claro, el Código de Ética de la APA te permite en casos, digamos, de docencia, ahorita no recuerdo exactamente, ¿no? Que tú puedes utilizar, pero no con nombres. ¿Y por qué se basa en eso? Porque de todos modos los casos son de orden público, ¿no? Entonces los nombres son públicos, ¿no? Que ahora que ya la prensa, como tú dices, los utilice
indiscriminadamente, con morbo y con otra cosa, sí, pero en casos académicos se le permite al forense utilizar los casos. Claro, Graciela nos dice, muchas gracias, que nos había quedado claro, el periodismo es una cosa, el psicólogo es otro. Sí, sin lugar a dudas. Creo entenderlo a lo que apunta Graciela porque Uruguay padece de lo mismo. Los medios masivos de comunicación en general hacen un show con algunos casos y bueno, eso muchas veces termina cayendo, también es cierto, algún colega que se pliega a esta suerte de show y termina extrapolando o flexibilizando en demasía el secreto profesional que realmente debe ser totalmente infranqueable. Cosa diferente cuando el caso termina, está archivado y ya por ley uruguaya, por lo pronto, es público. Cualquier ciudadano puede ir a pedir un expediente, leer el expediente, ahí ya es un poco más flexible el acceso a determinado tipo de datos. Y la última pregunta, ¿cuáles son las malas praxis más habituales que han surgido en su país? Gabriela Lona. Bueno, son tantos, ¿no? Bueno, uno no lo conoce todo, ¿no? Pero en base a lo que uno va observando es la competencia desleal en cuanto al perito de parte, por ejemplo, ¿no? En cuestiones incluso de costos. Inducir en cuanto a la obtención de respuestas, faltando el derecho de la persona a quien se va a valorar. No tener los recaudos en cuanto a la separación de la víctima y agresor en violencia intrafamiliar. Es bastante dedicado a aquello y se prolonga demasiado. Incluso al interior de la Cámara GESE también, no se toma esos recaudos. Y si bien esto forma parte de todo un equipo, pero de alguna otra manera como que cada profesional tiene que cuidar que se mantenga el ambiente. O sea, si todos nos apoyamos, si todos coordinamos, evitamos que se desarrolle una mala praxis conjunta, ¿no? Porque somos parte de un equipo. Bueno, ¿qué otros aspectos? Cuando hay situaciones de denuncia en los colegios de psicólogos, prima con mayor fuerza aquel que lamentablemente tiene mayor peso, entre paréntesis o entre comillas, mayor peso económico, o es un caso reconocido o destacado, lamentablemente ha pasado también aquello. Y bueno, me puedo quedar ahí enumerando algunos, pero esto es lo que se me viene en este momento. Gracias. Bien, bien. Si me permitís, Patricia, abundando en la respuesta, en las pericias en particular, hablando de la experiencia de aquí en Uruguay, lo que se ve en general es un nexo lógico y robustez científica en muchas pericias que es bastante flojo. O sea, las inferencias y las sobregeneralizaciones que se dan en algunas pericias son bastante flojas. Y en la parte de cámara GESE es, para que tengan una idea, es relevado el testimonio de un niño presuntamente abusado por un técnico, no vale el lapsus, por un personal administrativo del juzgado, no es técnico profesional, que tiene 4 horas de entrenamiento para realizar la tarea. No sé si, Gabriela, quedó clara la respuesta, espero que sí. Y con esto estaríamos redondeando y finalizando este encuentro, a mi juicio muy interesante, y que más que respuestas yo creo que genera muchas preguntas. Y es bueno que así sea. Es bueno que así sea y deja planteado también, ¿por qué no?, a la Asociación Latinoamericana algunos eventuales deberes como para poder empezar a abordar, a incursionar y profundizar en cosas que vemos y que se nos demuestran
que debemos y que cada vez hay más cosas, en la medida que avanzamos, cada vez se despliegan más puntos para poder profundizar. Termino agradeciendo a la latinoamericana, a Patricia, a Guiomar, a todos los colegas que han participado en esto, que realmente es tremendamente importante que estén ahí presentes y que sean quienes también repliquen estos conceptos, estas preguntas, estos cuestionamientos. Y bueno, despedirnos hasta el que viene, hasta el próximo webinar, que seguramente será igual de interesante que este. Les mando muy buenas noches a todos y gracias. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes. Un gusto verles.